Estimados, muy buenos días. Espero que todos estén muy bien, ¿ya? Y quiero comentarles que nos hemos reunido nuevamente para analizar todo lo relacionado con el impuesto al valor agregado, la última reforma tributaria en función de la aplicación de este impuesto a partir del próximo año, y la presentación estará a cargo de don Adolfo. Usted lo conoce muy bien. Ya para efectos de las preguntas pueden hacerlas directamente en el chat, para efectos de poder contestarlas. Y bienvenidos nuevamente. Don Adolfo, por favor. Muy bien, gracias Hernán. Buenos días. Bueno, como siempre, estamos nuevamente aquí en este taller. Ya hoy, agosto 30, prácticamente ya se nos da agosto. Así que estamos pasando agosto, que es importante. Es verdad, eso es muy importante. ¿Ya? Como ustedes han visto y escuchado, está Hernán. Y también nos acompaña Mario Cayupán. Así que en cualquier momento ustedes van a ver intervenciones de ellos en la exposición que vamos a intentar hacer con respecto a las modificaciones, ¿cierto?, del impuesto a las ventas y servicios, ¿ya? La ley de impuestos a las ventas y servicios, y las modificaciones que básicamente las que vamos a comentar en un análisis lo mejor que podamos, es lo que corresponde a la ley 21.420, ¿cierto?, que se publicó en el Diario Oficial este año, el 4 de febrero. ¿Ya? Y también vamos a ver algunas de las reformas que propone, perdonando la redundancia, la reforma tributaria que está actualmente en discusión en la Cámara de Diputados, ¿cierto? Una reforma bastante importante, interesante, y que apunta también a ciertas modificaciones en el impuesto al valor agregado, que vamos a comentar aquellas que son más importantes mirados desde nuestro punto de vista. ¿Ya? Vamos con la ley 21.420, ¿ya? Las modificaciones a la ley de venta y servicios fueron introducidas básicamente por el artículo 6º, ¿ya? Esta es una ley que modificó una serie de cuerpos legales, dentro de eso naturalmente la ley de venta y servicios y en especial el impuesto al valor agregado, ¿ya? El artículo 6 de esta ley, en los números 1, 2A, 2B y 3, ¿cierto? Contempla las modificaciones que vamos a intentar comentar y analizar, ¿ya? Que a nuestro juicio son bastante importantes, ¿ya? Y hay que tenerlas presentes. Uno de los puntos clave en esta situación es la amplitud del hecho gravado básico en lo que corresponde básicamente a servicio, ¿ya? Y desde ese punto de vista se modifica el párrafo primero del número 2 del artículo segundo del decreto ley 825, digamos, ¿ya? ¿Ya? Que este decreto ley naturalmente es el decreto que contiene ¿cierto?, la ley de impuestos a las ventas y servicios, ¿ya? Y como estábamos indicando, ¿ya?, esta modificación, ¿ya?, básicamente lo que hace es ampliar de una manera bastante importante, ¿ya?, el concepto de servicio, o lo que debe entenderse por servicio, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, vamos a ver cuáles son los elementos del hecho gravado básico en los servicios, porque a eso apunta esta ley 21.420, ¿ya? El servicio, lo que hemos indicado, ¿ya?, está tipificado o conceptualizado, ¿ya?, y nos dice, ¿cierto?, lo que tenemos ahí en pantalla. Por servicio dice que es la acción o prestación que una persona realiza para otra y por lo cual percibe un determinado interés, prima, comisión o cualquier otra forma de remuneración, ¿ya? Y agrega la legislación muy importante, siempre que provenga del ejercicio de las actividades comprendidas en los números 3 y 4 del artículo 20 de la ley sobre el impuesto a la renta, ¿ya? Entonces, la prestación del servicio está condicionada a que las actividades estén comprendidas en este artículo 20 de la ley de la renta, en los números 3 y 4. Y recordemos que, mirado desde ese punto de vista, el artículo 20 contempla 5 números, ¿ya? El número 1 básicamente está relacionado con los bienes raíces, ¿cierto?, las rentas de bienes raíces. El número 2 con todo el mercado, llamémoslo financiero, ¿cierto?, de operaciones de tipo financiero o rentas pasivas que hemos entrado a denominar en el último tiempo, ¿ya? Y el número 3 y 4, básicamente ahí está la actividad de la industria, el comercio, etcétera, ¿ya? Y hay un número 5 que cualquier actividad que no esté comprendida, ¿cierto?, en el artículo 42, que es la segunda categoría, o que no esté comprendida en los números, ¿cierto?, 1, 2, 3 y 4, automáticamente pasa a ser un número 5. Pero el número 5, como ven ustedes, no está
grabado del punto de vista o conceptualizado desde el punto de vista de servicio y por consiguiente no estaría afectado con impuesto al valor agregado. Este concepto va a regir solamente hasta el 31 de diciembre de este año. ¿Ya? O sea, vamos a seguir hasta el 31 de diciembre con este concepto de servicio. ¿Ya? No contento con eso, ¿ya? Obviamente que tiene que haber un prestador de servicio. ¿Ya? Y la legislación también lo conceptualiza o lo define, ¿ya? Como cualquier persona natural o jurídica, incluyendo a las comunidades y las sociedades de hecho que presten servicio en forma habitual o esporádica. Fíjense que esto es importante, ¿ya? Que presten servicio en forma habitual o esporádica. Y desde ese punto de vista, entonces, estaríamos en presencia de derecho grabado, ¿ya? Que estamos en estos momentos teniendo hasta el 31 de diciembre de este año, ¿cierto? En el concepto de servicio, el concepto de prestador de servicio. Y el otro elemento que es súper importante, ¿ya? Esto es el artículo 2, número 4 de la ley del impuesto a los bienes y servicios. Y el otro que es muy importante es la territorialidad del impuesto, ¿ya? Entonces, no basta, ¿cierto?, con que yo esté en el concepto de servicio, que sea un prestador de este tipo de servicios, que también tengo que tener la territorialidad. O sea, el impuesto dice grabará los servicios prestados o utilizados en el territorio nacional, sea que la remuneración correspondiente se pague o perciba en Chile o en el extranjero. O sea, no importa dónde yo perciba la remuneración, basta que el servicio esté prestado o utilizado en el territorio nacional. Y se entiende que el servicio se desarrolla en Chile independientemente del lugar donde éste se utilice, ¿ya? Dentro de la territorialidad no vamos a entrar a analizar eso ahora porque está también todo lo que corresponde, ¿cierto?, a la situación digital, ¿ya? En que se introduce también el impuesto al valor agregado en las prestaciones que vienen del exterior a través, ¿cierto?, de los mecanismos de Internet y etcétera, ¿ya? Esto de la territorialidad está en el artículo 5º, incisos 1º y 2º de la ley de impuestos a las ventas y servicios. Entonces, desde ese punto de vista, para estar en el hecho grabado, tenemos tres elementos, ¿cierto? El concepto de servicio, el prestador de servicio y la territorialidad, o sea, donde se realiza, ¿cierto?, y se presta el servicio, ¿ya? Eso es lo que nos rige en estos momentos hasta el 31 de diciembre de este año, ¿ya? Pero veamos entonces qué pasa, ¿ya?, con el cambio que hizo la legislación, ¿ya? En definitiva, la legislación eliminó, por así decirlo, ¿cierto?, lo que corresponde a que el servicio esté de acuerdo con actividades de los números 3 y 4 del artículo 20 de la ley de la renta. Entonces se quedó solamente con la primera parte. Entonces dice, por servicio es la acción o prestación que una persona realiza para otra y por la cual percibe un interés, prima, comisión o cualquier otra forma de remuneración, ¿cierto? Hasta ahí exactamente igual que lo que tenemos hoy día, pero se elimina que esa acción o esa prestación que se realiza para otra persona, ¿cierto?, por la cual se percibe alguna forma de remuneración, ¿ya?, esté de acuerdo con las actividades de los números 3 y 4, ¿cierto?, de la ley de la renta. Entonces, ahí viene la gran amplitud, ¿cierto?, que en definitiva vamos a tener a contar del 1 de enero del año 23, porque la vigencia de esta norma es a contar del próximo año, ¿sí? Estamos prácticamente, ¿cierto?, a pocos meses de entrar en esta mecánica. Entonces ahí tenemos un punto súper importante, ¿ya? Vamos a mirar algunos oficios y ciertas situaciones que se le han ido planteando al Servicio de Impuestos Internos con respecto a esta mecánica, ¿ya? Y qué es lo que ha ido diciendo dicho servicio. Aquí tenemos el oficio 2308, ¿cierto?, del 28 de julio de este año, o sea, del mes recién pasado, ¿ya? Impuesto Interno dice, mire, por lo tanto, dice, a contar del 1 de enero del año 23, para efectos tributarios debe entenderse como hecho grabado o servicio toda acción o prestación que una persona realiza para otra para alcanzar su interés, prima, qué sé yo. O sea, repite ahí exactamente, ¿cierto?, lo que está en el concepto de servicio, pero agrega ya lo que hemos listado ahí con azul. Dice, con prescindencia en la actividad que genera dicha remuneración. O sea, ya no es importante cuál es la actividad que genera la prestación de servicio y de ese punto de vista, entonces estaríamos grabados a contar del 1 de enero del próximo año. Esto es lo que digo yo, que tenemos la amplitud, básicamente, ¿cierto?, de
la mecánica, qué es lo que va a estar afectado por el impuesto al valor agregado. ¿Ya? A continuación, este oficio en alguna parte dice, mire, de este modo, a partir del 1 de enero del año 23, se grabarán con IVA una serie de servicios que conforme a la definición actual no se afectan con dicho impuesto, ¿cierto? Porque recordemos que la definición actual o la conceptualización actual está en relación a que sean actividades del 3 y 4 del artículo 20 de la ley de renta. ¿Ya? Entonces, como eso viene esta amplitud que estamos indicando, dice, nos afectan con dicho impuesto, sin perjuicio de las exenciones que puedan ser aplicadas a cada caso. Y esto sí que es importante, ¿ya? Porque dentro de la ley del impuesto a las ventas y servicios tenemos dos grandes artículos, el artículo 12 y el artículo 13, ¿ya? Con un listado de todas las exenciones que corresponden al impuesto al valor agregado básicamente. Entonces, de ese punto de vista, nosotros a contar del 1 de enero del año 23, ¿ya? Vamos a tener que ver, ¿cierto? Si estoy prestando un servicio, uno debería decir de inmediato, eso va a estar afectado por el impuesto al valor agregado. Pero rápidamente entonces yo tengo que ver y analizar, ¿cierto? Cuáles son las exenciones que están en ese artículo 12 y en ese artículo 13 de la ley sobre impuestos a las ventas y servicios. Ese es el análisis, ¿cierto? Esa es la mecánica que tenemos que involucrarnos. Sin perjuicio de que de repente encontramos que hay una serie de exenciones que están fuera, que están fuera de la ley, del impuesto a las ventas y servicios, están en leyes especiales. ¿Ya? Dentro de este concepto que estamos tratando de analizar, ¿ya? Hay en estos momentos, ¿cierto?, en consulta hacia los contribuyentes, ¿ya?, un proyecto de circular con respecto a las modificaciones que van a correr a contar del 1 de enero del próximo año. ¿Ya? Recuerden que las circulares, impuesto interno, tiene que ponerlas en consulta hacia los contribuyentes, que este proyecto circular se puso en consulta el 17 de agosto, ¿ya? Y va a estar, ¿cierto?, para que los contribuyentes puedan hacer valer sus opiniones, ¿cierto?, ya hasta el 31 de agosto, o sea, prácticamente hasta mañana. ¿Ya? ¿Qué dice este proyecto de circular? ¿Cierto? En esta parte de los servicios, dice, mira, asimismo, todos los servicios que este servicio, perdón de la redundancia que está ahí, había calificado anteriormente mediante su jurisprudencia administrativa dentro del número 5 del artículo 20 de la ley de impuesto a la renta, se grabarán con IVA desde la entrada en vigencia de la ley. ¿Ya? Miren qué interesante esto. ¿Ya? O sea, aquí este impuesto interno está advirtiendo, oiga, el número 5, y es verdad, digamos, el número 5 tiene una serie de actividades, ¿cierto?, que están calificadas, ¿cierto?, y que impuesto interno ha ido listando en el transcurso de los años, ¿ya? Entonces aquí está advirtiendo el impuesto interno, mire, se grabarán con IVA desde la entrada en vigencia de la ley, pero aquí hay que tener cuidado, ¿ya? Lo anterior dice, a menos que se aplique alguna de las exenciones establecidas en los artículos 12 y 13 de la Ley de Impuestos a las Ventas y Servicios, ¿ya?, respecto a las cuales se mantienen los criterios que este servicio ha establecido hasta el día de hoy. ¿Ya? O sea, en los análisis que indudablemente Impuesto Interno ha visto en función de los artículos 12 y 13 de la Ley de Impuestos a las Ventas y Servicios, ¿ya?, los criterios correspondientes no han cambiado, ¿cierto?, salvo un par por ahí que vamos a comentar rápidamente, ¿ya?, no han cambiado y por lo tanto esos criterios se mantienen. Pero aquí es lo que estamos advirtiendo. O sea, es súper importante, entonces, que en el análisis, ¿cierto?, vamos a tener que entrar a ver servicios, sí, puede estar grabado con IVA, pero si el artículo 12 o 13 me los dejan exentos, obviamente que la exención corre de todas maneras. ¿Ya? Una cosa de ver esto, básicamente, podría ser el listado que tenemos cuando en la clasificación de las actividades económicas, ¿cierto?, cuando queremos hacer un inicio de actividad o ampliar nuestras actividades, etcétera. Ya si nos vamos al listado, ahí vamos a encontrar que el impuesto interno siempre está indicando si están o no afectados por IVA o no, digamos. Entonces el listado puede ser importante para estos efectos, ¿ya? Sin perjuicio de que recuerden que hay un link muy importante en el servicio de impuestos internos que se refiere básicamente a que podemos consultar
la ley correspondiente y en cada artículo, ¿ya? Y en cada uno de esos artículos encontramos las circulares, las resoluciones y los oficios que ha emitido el Servicio de Impuesto Interno con respecto a la mecánica que está en esos artículos. Así que también ese link es importante, ¿cierto?, para ver qué es lo que ha dicho en el artículo 12 y en el artículo 13 con respecto a esta ley en función de las exenciones que están involucradas ahí, digamos, ¿ya? Eso es básicamente lo primero que tenemos que mirar en función de del hecho grabado básico, pero que solamente el hecho grabado básico se está modificando en relación al concepto de servicio, ¿ya? Pasamos ahora a otro punto, a las exenciones. Se modifica el artículo 12, letra E, número 8 de la Ley de Impuestos a las Ventas y Servicios. Y este sí que es una mecánica súper importante que tenemos que tener presente, ¿ya? Esto lo hace el artículo 6, número 2A de la Ley 21420, como hemos indicado anteriormente, del 4 de febrero de este año, ¿ya? Con vigencia a contar del 1 de enero del próximo año. El artículo 12, letra E, número 8 de la Ley de Impuestos a las Ventas y Servicios, que contiene una exención, dice que están exentos los ingresos mencionados en los artículos 42 y 48 de la Ley de la Renta, ¿ya? Esta forma que está escrita de esa manera, o la exención está tipificada en lo que estamos indicando ahí, los ingresos mencionados en estos artículos 42 y 48 de la Ley de Renta, ¿ya? Así como está expresado, tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de este año, ¿ya? Y miremos qué dice el artículo 42 de la Ley de Renta. ¿Cuáles son los servicios que están ahí básicamente? El número 1 se refiere a los ingresos afectos al impuesto único de la segunda categoría. O sea, los contratos de trabajo, básicamente, entre trabajador y empleador, ¿cierto? Ese tipo de servicio obviamente no está afecto, ¿cierto?, mirado en esta exención, al impuesto al valor agregado. El número 2, que son los ingresos provenientes, entre otros, de las profesiones liberales, cualquier otra profesión u ocupación lucrativa, los auxiliares de la Administración de Justicia, los corredores, personas naturales, y las sociedades de profesionales. Básicamente, ¿qué están involucrados aquí en este 42 número 2? Todos aquellos que deben emitir boleta de prestación de servicio. Pero uno de los puntos fundamentales en esto va a ser las sociedades de profesionales, ¿ya? El artículo 48, que es el otro que está ahí, se refiere básicamente a las participaciones o las asignaciones que en definitiva perciben, ¿cierto?, los directores o los consejeros de las sociedades anónimas, ¿ya?, que quedan afectos a los impuestos de los títulos tercero o cuarto, según corresponda. El título tercero es el impuesto global complementario y el título cuarto, ¿cierto?, el impuesto adicional. Y eso va a depender básicamente, ¿cierto?, de si este director o consejero está domiciliado residente en Chile o en el exterior. Está domiciliado en Chile, naturalmente el impuesto complementario, están domiciliados residentes en el exterior, es el impuesto adicional, ¿ya? También esta es una prestación de servicio con respecto a este tipo de director o consejero que no están afectados por el impuesto al valor agregado, ¿ya? ¿Qué dice el nuevo artículo 12, letra E, número 8? La primera parte que habíamos mencionado, los ingresos mencionados en los artículos 42 y 48 de la Ley de la Renta, sigue plenamente vigente, ¿ya? Pero aquí lo que estamos en rojo es lo que introduce como modificación a contar del 1 de enero del próximo año. Dice, para estos efectos quedarán comprendidos los ingresos de las sociedades de profesionales, referida al artículo 42, número 2 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, aun cuando hayan optado por declarar sus rentas de acuerdo a las normas de la primera categoría. Miren qué importante, qué interesante esta situación, ¿ya? Porque si no hubiéramos tenido esta modificación que va a correr a contar del 1 de enero del próximo año, entonces las sociedades profesionales que están clasificadas solamente en la segunda categoría, aunque tributaban en base a la segunda categoría, ¿ya? Recuerden que no tributan, las sociedades profesionales están en segunda categoría, sino que se entienden
las rentas obtenidas por esa sociedad afecta, ¿cierto?, en el global complementario de los socios de la sociedad de profesionales, ¿ya? Pero estas sociedades de profesionales, ¿cierto?, tienen la opción de cambiarse de régimen tributario de la segunda categoría a la primera categoría, ¿ya? Y lo que está diciendo entonces aquí la norma es que tanto las sociedades profesionales que están en la segunda categoría como las que se cambian a tributar como primera categoría, ¿cierto?, van a estar exentas del impuesto IVA, ¿ya?, de este impuesto a las ventas y servicios que en definitiva corresponde al impuesto al valor agregado, ¿ya? Entonces, aquí hay una ampliación con respecto a la exención cuando las sociedades profesionales, ¿cierto?, se cambia optativamente al régimen de la primera categoría y que sigue manteniendo entonces la exención correspondiente, ¿ya? Esto, naturalmente, dado la amplitud que hemos indicado con respecto al hecho grabado en servicio, ¿cierto?, rige a contar el 1 de enero del próximo año, ¿ya? Así que las sociedades profesionales en la segunda o primera categoría, ¿cierto?, van a estar exentas naturalmente del impuesto, ¿ya? De ese punto de vista tenemos que hablar o conversar, ¿cierto?, ¿qué significan estas sociedades de profesionales, digamos, ¿ya?, que no deja de ser un punto importante, ¿cierto?, en la mecánica, ¿ya? Porque las sociedades profesionales en el artículo 42, ¿cierto?, fuera de lo que ya hemos indicado que están las sociedades profesionales, pero cuando habla de las sociedades profesionales se refiere a los ingresos obtenidos por sociedades profesionales que presten exclusivamente servicios o asesorías profesionales. Miren esto que importante que está en la ley, que presten exclusivamente servicios o asesorías profesionales, ¿ya? Eso está en el artículo 42, número 2, inciso primero, en la parte final. Eso no ha cambiado con respecto, ¿cierto?, a cómo tipificar este tipo de sociedades, ¿ya? De ese punto de vista, analicemos algunos oficios de impuestos que han ido surgiendo a raíz de precisamente de estas modificaciones que van a regir el próximo año, de la ley 21.420. El oficio 1424 del 28 de abril. Miren, ya en abril habían contribuyentes que estaban preguntando algunas situaciones. Y este oficio dice, mire, atendido que la peticionaria se dedicaría a las actividades comerciales, como a la prestación de servicios profesionales y asesorías, dice, no cumple con el requisito de prestar exclusivamente servicios profesionales, por lo que no califica como una sociedad de profesionales para efectos de la exención del impuesto al valor agregado, ¿ya? Claro, porque el artículo 42, en la parte correspondiente que hemos indicado, está diciendo categóricamente que deben prestar servicios, ¿cierto?, exclusivamente de la profesión, digamos, ¿ya? Entonces, por eso, en este oficio, cuando le están preguntando que una sociedad presta servicios profesionales de asesoría y también, ¿cierto?, en función de ciertas prestaciones de carácter o actividades comerciales, ya recordemos que la actividad comercial, ¿cierto?, es otra cosa muy distinta de una asesoría de carácter profesional, ¿ya? Entonces, como no cumple con el requisito de prestar exclusivamente servicios profesionales, naturalmente, ya habría que, en definitiva, ya tributar con el impuesto al valor agregado, o sea, no tendríamos la exención correspondiente. Si estamos en una situación de ese tipo, naturalmente ustedes tienen que pensar en, de alguna u otra manera, hacer otra sociedad, ¿cierto?, de profesionales, o bien cambiar el objeto correspondiente para prestar exclusivamente un servicio de esta naturaleza, ¿ya? Eso en definitiva es lo que está diciendo el oficio 1424. Ahora, quien preguntó esto es una sociedad por acciones, ¿ya? Y ahí se presentó una duda aparentemente, y por eso surge el oficio 1511 del 6 de mayo de este año, ¿ya?, en que dice que el ejercicio de una profesión, dice, es un atributo solo de las personas, ¿ya? Hay que entender que solo las personas naturales, ¿ya? Por consiguiente, dice, para que exista una sociedad de profesionales, es necesario que se trate de una sociedad de personas
en que todos los socios sean profesionales y que su objeto exclusivo sea la prestación de servicios o asesorías profesionales. ¿Ya? Entonces ahí entramos en una situación un poquito más compleja, digamos. ¿Ya? ¿Cuáles son estas sociedades de profesionales? ¿A qué sociedades se está refiriendo dentro de las tantas o tantos tipos de sociedades que tenemos en nuestra legislación, digamos? ¿Ya? En consecuencia, agrega el oficio, una sociedad por acciones no puede calificarse, dice, como una sociedad de profesionales, a que se refiere el número 2 del artículo 42 de la ley sobre impuesto a la renta. ¿Ya? De alguna manera, estas sociedades, ¿cierto?, la está calificando como son sociedades de capital. ¿Ya? Y desde ese punto de vista, impuesto interno se juega que una sociedad por acciones no puede ser calificada como una sociedad de profesionales, a que se refiere este artículo 42, número 2, que estamos tratando de comentar. ¿Ya? Miren qué importante esta situación, o sea, las deja fuera violentamente. ¿Ya? Sigamos con el concepto de sociedades profesionales. El oficio 1443 del 29 de abril de este año dice, en principio, una sociedad de profesionales debe tributar en la segunda categoría, sin perjuicio de la opción que le otorga la ley para que declaren su renta con sujeción a las normas de la primera categoría, que es uno de los puntos centrales importantes que vamos a tener, ¿cierto?, a contar del próximo año. ¿Ya? En que no importa que la sociedad profesional esté en la primera o la segunda categoría, y desde ese punto de vista vamos a estar dentro de la exención correspondiente. Y aquí hay que aclarar algo interesante, dice, porque esta opción se puede ejercer a partir del inicio de actividades. ¿No? Entonces, es importante aquellos que tengan que cambiar su situación tributaria para no caer, ¿cierto?, en el impuesto al valor agregado, ¿ya?, o las sociedades de profesionales que inicien, ¿cierto?, sus actividades, ¿ya?, pueden, sin ningún problema, en el inicio de actividades, dentro, ¿cierto?, de lo que el plazo que contempla el Código Tributario para el inicio de actividades, dentro de ese inicio de actividades pueden optar por cambiarse violentamente, ¿cierto?, a las normas de la primera categoría, con todo lo que eso significa. ¿Ya? Y aquellos que están en la segunda categoría como sociedades profesionales, también pueden cambiarse, ¿cierto? Y la norma que está en el artículo correspondiente de la ley de la renta dice, dentro de los primeros 3 meses del año comercial, por el cual desean declarar bajo dicha modalidad, ¿ya? Vamos a suponer que yo tengo una sociedad de profesionales ahora, o vengo ahora en este año 2022, ¿cierto? Como sociedad de profesionales de segunda categoría, ¿ya? A contar entre el 1 de enero y el 31 de marzo del próximo año, me puedo cambiar a la primera categoría sin ningún problema. Entonces me dice que dentro de los primeros meses ya yo puedo ejercer, ¿cierto?, y declarar bajo esta modalidad. Entonces estaría optando, ¿ya?, en función a cambiarme a la primera categoría. Y desde ese punto de vista deberán presentar una declaración o solicitud a través de la cual se comunique tal decisión. Entonces, tengo todo el primer trimestre, ¿cierto?, del año siguiente para poder ejercer la opción de quedarme en la segunda o cambiarme en definitiva a la primera categoría. ¿Ya? Esto también lo aclara el impuesto interno en el oficio. Dice, las sociedades profesionales siempre deberán emitir boletas de honorario por la prestación de sus servicios, debiendo agregar una frase que indique sociedades profesionales sujetas a las normas de la primera categoría conforme al párrafo tercero, el número 2 del artículo 42 de la ley de renta. ¿Cierto? Eso es lo que habría que agregar si yo me cambio de la segunda a la primera categoría. ¿Ya? Y esto está de acuerdo con las instrucciones que están contenidas en circular bastante antigua, la número 21 del año 1991 y la resolución 1414, miren ustedes, del año 1978. ¿Ya? O sea, mirado desde ese punto de vista, son reglas que, o esta opción viene de hace muchos años, ¿cierto?, en el cambio correspondiente. ¿Ya? Entremos ahora dentro de la mecánica que dice impuesto interno, dice sociedades de profesionales. ¿Cómo califica impuesto interno que estamos presentes en una sociedad de profesionales? Dice, deben ser sociedades de personas, pero no me aclara exactamente qué tipo de sociedades.
Su objeto exclusivo debe ser la prestación de servicios o asesorías profesionales. Pues eso, ¿cierto? Objeto exclusivo. Estos servicios deben ser prestados por intermedio de sus socios, asociados o colaboradores. ¿Ya? O sea, no necesariamente todos tienen que ser socios, yo puedo tener colaboradores. ¿Ya? Todos sus socios, dice, sean personas u otras sociedades profesionales, miren qué interesante esto, ¿ya? Deben ejercer sus profesiones para la sociedad. Y 5, las profesiones de los socios pueden ser idénticas, similares, afines o complementarias. O sea, si son disímiles, no puedo estar en presencia de una sociedad de profesionales. ¿Ya? Miren lo que dice ahí, idénticas, similares, afines o complementarias. ¿Ya? El complementario puede ser bastante complejo, digamos. Cuando una sociedad es una profesión es complementaria a otra, digamos. ¿Ya? Si yo miro, por ejemplo, en nuestra profesión, ¿cierto? En nuestras actividades, ya quienes son abogados, quienes son contadores auditores, ¿cierto? Ahí yo creo que hay obviamente una complementación muy importante en el tema o en el campo tributario, digo, ¿ya? Pero si empezamos a mirar otro tipo de profesiones, no sé si vamos a encontrar de repente, ¿cierto? Ciertas cosas complementarias que podamos entrar en un conflicto con el servicio de impuestos internos. ¿Ya? En el proyecto de circular que hemos comentado en algún momento, dice en un pasaje, dice, con todo, dice, no se desvirtúa el giro exclusivo de prestación de servicios profesionales si la sociedad, con el fin de preservar su flujo de caja y evitar su desvalorización, efectúa inversiones ocasionales, tomando, por ejemplo, depósitos a plazo, fondos mutuos u otros instrumentos de corto plazo. Miren cómo está redactado esto, digamos, ¿ya? De acuerdo al proyecto de circular. ¿Ya? Obviamente, ¿cierto? En cualquier tipo de sociedad, ¿cierto? En especial cuando yo tengo ciertas actividades que son estacionales, ¿ya? Y que me ingresa en determinado momento, ¿ya? En un periodo X, no así constante dentro del año comercial correspondiente, ¿ya? Sino que estacionalmente tengo los ingresos importantes en determinado periodo, naturalmente que de alguna manera uno va a proteger esos flujos, esos recursos que tenemos de caja, haciendo inversiones en el campo financiero, en depósito a plazo, fondos mutuos u otros instrumentos de corto plazo. Pero fíjense, ¿qué es lo que está diciendo Impuesto Interno? Inversiones ocasionales, tomando, por ejemplo, dice depósitos a plazo, fondos mutuos u otros instrumentos de corto plazo. O sea, como que me lo condiciona que ¿ya? Que tiene que ser este tipo de instrumentos, digamos, ¿ya? Pero siempre ya que sean ocasionales, ¿ya? Y en el corto plazo, lo cual yo discrepo un poco de esa situación con respecto a lo que podemos denominar que son las rentas pasivas. ¿Ya? Ya vamos a ver que hay cosas interesantes en este campo. ¿Ya? Dice, la final de estas inversiones podrá ser revisada en la instancia de fiscalización, considerando los montos involucrados, el tipo de instrumentos, los plazos pactados y cualquier otro antecedente que dé cuenta de si se trata de una inversión rentística o meramente resguardo de flujos de caja. ¿Ya? O sea, aquí entra en una distinción. O sea, yo tengo una inversión rentística o meramente el resguardo de caja. O sea, lo que está tratando de decir en esta parte del proyecto circular, ¿ya? Que yo tengo que resguardar el flujo de caja, pero no transformar, ¿cierto?, este tipo de inversiones en que tomen la característica que sea rentística, lo cual es una complejidad mirado desde ese punto de vista. ¿Ya? Exacto, estimado Adolfo. Sí, adelante Mario, por favor. Lo interrumpo un instante. La verdad es que hay varias preguntas relacionadas con los temas que ha estado conversando ahora. Dale, dale. ¿Ya? Y aquí hay un par de preguntas para usted. ¿Ya? Aquí Cristian dice, estimado Adolfo, un gusto saludarlo y verlo tan activo. Gracias. Como siempre. Luego dice, dado que el proyecto que reforma e incorpora la posibilidad de obtener renta, artículo
14C, menores al 10%, ¿sería posible que la sociedad de profesionales pueda obtener ingresos por rentas pasivas, como por ejemplo arrendamientos? Me imagino arrendamiento de bienes inmuebles. Menores al 10% y aplicar la franquicia. Esa es una pregunta de Cristian para usted. Es precisamente lo que estaba conversando. Sí, vamos a llegar a esa parte, ¿cierto?, del que el proyecto de reforma tributaria estaría introduciendo algo importante con respecto a esta parte de las sociedades profesionales. Ya vamos a llegar a eso. Pero en la consulta que está haciendo Cristian, ¿ya? Y gusto en saludarlo, Cristian, hace tiempo que no nos vemos, obviamente, ¿ya? Echamos de menos en nosotros, ¿cierto?, estos talleres que sean presenciales, ¿ya? Y de alguna manera yo creo que vamos a empezar ya a ver cómo hacer ese tipo de cosas, pero interesante, ¿ya? Yo diría que, adelantando un poco, el proyecto apunta a las rentas pasivas, y desde ese punto de vista, a mi juicio, el arrendamiento, ¿cierto?, no es una renta pasiva, ¿ya? Así que no estaríamos en función de prestar servicios exclusivamente de tipo profesional, ¿ya? Porque lo que está haciendo el proyecto de reforma es condicionar a un 10%, pero a las rentas pasivas. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Espérame un poco, Cristian, ¿ya? Eso, bueno, aquí hay otras preguntas de Juan Vallejo. ¿Vale? Dice, las sociedades profesionales deben estar conformadas exclusivamente por profesionales y de profesiones afines o complementarias. ¿Puede un abogado ser socio y su cónyuge secretaria no titulada profesional, título técnico? Esa es la pregunta. Sí. ¿Hay algo más o esa pregunta? No, esa es la pregunta de Juan Vallejo. Ya, ok. Yo diría que ahí dijimos en algún momento que la posición de impuestos habla de colaboradores. ¿Ok? Sí. Y desde el punto de vista, ya, yo diría que el concepto de colaboradores no solamente se tiene que referir a la situación, ¿cierto?, de colaboradores relacionados profesionales con el tipo de profesionales que está dentro, ¿cierto?, de la sociedad, digamos. Porque obviamente colaboradores también están en función de la cosa administrativa, ¿ya? Así que mirado desde ese punto de vista, yo no veo ningún problema de mi punto de vista que de alguna manera tengamos secretarias, ¿cierto?, ya estafetas, ¿cierto?, que se necesitan para la, ¿cómo se llama?, que la sociedad pueda funcionar, digamos, ¿cierto? Hay que ir a los bancos, hay que ir probablemente a dejar la correspondencia, a buscar, qué sé yo, ya en el caso de los abogados, ya se relacionan con una serie de instituciones, una de las importantes son los notarios, digamos, y se va, se viene con documentación, y no necesariamente eso es manejado por profesionales afines, ¿cierto?, con la profesión de abogado, digamos, ¿ya? Sí. Que no tiene por qué no serlo. Entonces los colaboradores yo creo que hay que mirarlos también en ese sentido, ¿ya? Es un tema discutible, yo creo que eso va a ser súper importante mirado al punto de vista de cómo se van a manejar estas situaciones, digamos, ¿ya? No, yo creo que vamos a ver algo más vamos a ver algo más en el proyecto. Sí, Cristian aquí colabora harto en este tema, en donde dice que puede una sociedad de profesional incorporar profesiones no afines, pero complementarios, como por ejemplo 2 hermanos médicos y un tercer profesional ingeniero comercial que se dedique a la gestión del negocio, o en su opinión deben ser profesionales que trabajen y se relacionen con los ingresos que obtiene la sociedad. Por tanto, en eso, bueno, yo creo que esta afirmación o consulta que hace Cristian es precisa en términos de que una sociedad de profesionales perfectamente pueden ser complementarias unos a otras en la medida, en mi opinión, que todos colaboren en la generación de los ingresos, ¿no? No obstante que hay 2 médicos y un ingeniero. El ingeniero perfectamente puede ser perfectamente un profesional experto tal vez en redes sociales, en gestionar el negocio, en obtener ¿no es cierto?, la demanda necesaria que requiere obviamente para potenciar el negocio. Claro. Aquí podemos andar mucho en muchas cosas. Sí. Por ejemplo,
¿cierto?, una sociedad de profesionales que tenga una estructura relativamente importante en los colaboradores, ¿cierto? Y esos colaboradores, en definitiva, son trabajadores, ¿cierto?, que están de alguna manera regulados por el código laboral, ¿ya? Y supongamos que es una sociedad de médicos, ¿ya? Y tienes colaboradores para esto, que todos están relacionados con la salud, pero hay un abogado dentro de esta sociedad porque se preocupa básicamente de todo lo que corresponde, en definitiva, a los contratos de trabajo, que es un campo pero impresionante, ¿cierto? Ya, no solamente los contratos en la cosa laboral, sino que también en lo que corresponde a las ISAP, en lo que corresponde a las AFP, etcétera. Ya todo ese sistema. Bueno, ese colaborador es afín para los efectos de poder hacer funcionar la sociedad correspondiente. Yo, por ejemplo, lo miro desde el punto de vista, porque aquí la sociedad profesional no está la magnitud de ventas, podríamos decir, o servicios, perdón, que preste. Entonces uno podría encontrarse en la situación que una sociedad profesional esté formada, por decir un número, 40 socios, ¿cierto? Y los 40 socios requieren una administración. Entonces de repente, chuta, uno tiene que estar atendiendo a los clientes, prestar el servicio, y otro tendrá que ayudar también a administrar a los 40 socios y prestar el servicio, más los colaboradores que suman. Entonces, también yo creo que hay una gestión también de un ingeniero comercial que podría ser perfectamente parte de la estructura de ese punto de vista. Entonces, por lo tanto, hay que ver también la magnitud, la actividad, lo que desarrolla, y ahí uno podría poder concluir más fehacientemente ese punto de vista, en mi opinión. Claro. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, pero no me cabe la menor duda que en Impuestos Internos nos va a intentar, ¿cierto?, restringir un poco toda esta mecánica que estamos conversando, digamos, pero si no, hace inviable el funcionamiento de una sociedad. Ese es el punto. ¿Ya? Sigamos un poquito. Entonces dice, el proyecto de circular, todos sus socios, sean personas naturales u otras sociedades profesionales, miren qué importante, aquí está hablando que hay otras sociedades profesionales que sí pueden ser socios de la sociedad, digamos, deben ejercer sus profesiones para la sociedad, no siendo aceptable que uno más de ellos solo aporte capital. ¿Ya? O sea, si uno aporta capital y no está, ¿cierto?, generando ingresos para la sociedad, entonces también, de acuerdo con este proyecto que es circular, que lo ha dicho en otras palabras, también, sin mal no recuerdo, en el pasado, impuestos internos, digamos, perdería esa condición de sociedad de profesionales. ¿Ya? No me parece, ¿eh? No me parece que sea tan estricta la situación en función de la norma. ¿Ya? Y veamos el proyecto de circular, ya, con respecto a sociedades de personas. ¿Ya? Dice, como el ejercicio de una profesión es un atributo solo de las personas, para que una sociedad pueda ser calificada como profesionales, ¿cierto?, es necesario que el contribuyente sea una sociedad de personas. ¿Ya? Pero no me dice cuál tipo de sociedad de personas. Pero aquí vamos a aclarar algo. Miren lo que dice el proyecto circular. Dice, esto impide que una sociedad de capital, como por ejemplo una sociedad anónima, sociedad por acciones o en comandita por acciones, pueda calificar como sociedades profesionales. ¿Ya? O sea, por exclusión me está llevando a decir cuáles son las sociedades de profesionales como tipo de sociedad para el servicio de impuesto interno. Entonces, sociedad anónima, sociedades por acciones y las en comandita por acciones no pueden. ¿Ya? Por exclusión. ¿Ya? Tampoco califican como tales, de acuerdo al tenor de la ley, los empresarios individuales. Obviamente, porque no son sociedades. Pues. Ni las empresas individuales de responsabilidad limitada, por no tratarse de sociedades. Recordemos que las empresas individuales de responsabilidad limitada es una persona jurídica, es una empresa como tal, pero una persona jurídica, pero no es una sociedad. Por eso dice, por no tratarse de sociedades, entonces lo excluye para estos efectos el servicio de impuesto interno de las sociedades de profesionales. ¿Qué nos estarían quedando como sociedades básicamente? ¿Ya? Nos estaría quedando, obviamente, la sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad colectiva civil. ¿Ya? Dentro de los ejemplos que podríamos dar. ¿Ya? La sociedad de responsabilidad limitada, como su nombre lo indica, ¿cierto? Los socios responden hasta el monto del capital aportado. En cambio, las sociedades colectivas civiles, ¿ya?, responden los socios hasta con su patrimonio personal. ¿Ya? Son peligrosas, mirad, desde ese punto de vista, ese tipo de sociedades. ¿Ya? Conozco muy poquitas que todavía existen. Sigamos con las sociedades profesionales. El proyecto de reforma tributaria
¿cierto? Tal como ya nos había indicado Cristian por ahí, ¿cierto? Incorpora modificación a la ley de renta en relación a este tipo de sociedades, ¿ya? Entonces, para ese efecto, ya el proyecto estaría indicando una modificación al artículo 42, incorporando un inciso cuarto y el que actualmente es cuarto pasa a ser quinto y así sucesivamente, ¿ya? En el sentido de qué debe entenderse por sociedades de profesionales, ¿ya? Dice, se entenderá por sociedades de profesionales las sociedades de personas que cumplan con los siguientes requisitos copulativos. Perdón. Y me señala básicamente 3 requisitos que tienen que cumplirse. Miren ustedes que son requisitos copulativos, tienen que cumplirse estos 3 requisitos para estar en presencia de una sociedad de este tipo. Requisito 1. Que en todo momento, dice, se encuentren conformadas por personas naturales que trabajen efectivamente en la sociedad sin que sea posible la participación de socios capitalistas. Esto es importante porque está diciendo que se encuentre conformada por personas naturales. Y ya hemos visto que el Servicio de Impuesto Interno me considera que también una sociedad de profesionales, ¿ya?, podría tener como socio a otra sociedad de profesionales, ¿ya? Pero aquí, si yo miro cómo está redactado, me dice que se encuentren conformadas por personas naturales, que en todo momento, por personas naturales, sin que sea posible la participación de socios capitalistas, ¿ya? Requisito 2. Que se dedique a prestar servicios a sociedades profesionales por intermedio de sus socios o asociados, o con la colaboración de dependientes que coadyuven a la prestación de los servicios profesionales. Miren qué interesante está esto que está manejando el proyecto de reforma tributaria. Yo espero que en esta parte pase, ¿ya? Porque, o con la colaboración de dependientes que coadyuven a la prestación de los servicios profesionales, ¿ya? Eso significa que no solamente, a mi juicio, son personas que están relacionadas con la asesoría profesional propiamente tal, sino que con los otros campos, con los otros departamentos, llamamos así, que tiene toda sociedad para poder prestar su servicio, llevar su actividad adelante, en lo que hemos conversado un poquito, ¿cierto?, en el pasado con respecto a lo que habían preguntado, en especial cuando Cristian nos interrumpe en esa parte, que fue muy, muy importante, digamos, ¿ya? Yo creo que aquí está la clave, ¿cierto?, de quiénes son los colaboradores dependientes con respecto a una sociedad de profesionales. El requisito tercero, que el conjunto de los ingresos que percibe la sociedad, dice, no exceda de un 10% del total de sus ingresos brutos del giro de alguna de las actividades contenidas en la letra C del artículo 14. Y ahí yo puse un signo de interrogación, porque yo creo que aquí hay un problema, ¿cierto?, de la letra C del artículo 14, que si yo me voy a la letra C del artículo 14 actual, no me coincide con lo que está diciendo, y si me voy a lo que está en el proyecto de reforma tributaria, tampoco me coincide, ¿ya? Esto yo creo que se refiere básicamente a la letra B del proyecto, y que en definitiva ahí está todo el concepto de lo que podríamos denominar las rentas pasivas, ¿ya? Por eso cuando me habla de alguna de las actividades contenidas en la letra C del artículo 14, debería ser de alguna de las actividades contenidas en la letra B del artículo 14, ¿cierto?, del proyecto de reforma tributaria, ¿ya?, y que se refiere básicamente a las rentas pasivas, y que lista cuáles son esas rentas pasivas, que no son otra cosa que las que están relacionadas con el mercado de capitales, ¿ya? Interesante, ¿cierto?, toda esta situación. Veamos el oficio 1677 del 25 de mayo de este año, ¿ya? Servicio, está relacionado con servicios de asesoría, ¿ya? Y me dice, mire, los servicios consultados en su presentación se encontrarán grabados con IVA, a menos que sean prestados por una sociedad profesional conforme al número 8, letra E, del artículo 2 de la Ley de Impuestos a los Bienes y Servicios, modificado por lo que ya hemos indicado del artículo 6 de la Ley 21.420, ¿ya? Pero que, ¿dónde quiero llegar con esto? En esto, cuando me habla de servicios de asesoría, me dice que los servicios de asesoría, obviamente, a contar del 1 de enero del próximo año, estarán grabados con IVA, a menos que sean prestados,
¿cierto?, por una sociedad de profesionales en todo lo que ya hemos conversado. ¿Ya? Aquí a mí me parece que hay algo que, del punto de vista básicamente de las actividades y de la competencia, ¿cierto?, se produce una desigualdad bastante grande. ¿Ya? ¿Por qué? Un servicio de asesoría, si se prestan de una manera, van a estar grabados, y si se prestan de otra, están exentos. ¿Ya? ¿Por qué se favorece a las sociedades profesionales y por qué no, ¿cierto?, a las que no son sociedades profesionales, pero son servicios de asesoría propiamente tal? O sea, cuando se producen este tipo de situaciones que frente a una misma actividad se graba con o no con un impuesto dependiendo de cómo estoy organizado, creo que no hace bien a un sistema de carácter tributario. De alguna otra manera se producen desigualdades que en definitiva no son buenas. ¿Ya? De ese punto de vista yo tendría que decir, a ver, si no soy una sociedad profesional y puesto servicio de asesoría, ¿cuál sería mi campo, digamos, para no tener grandes problemáticas, independientemente de, digamos, sí, va a estar grabado con IVA, entonces yo debería prestarle servicio de asesoría, ¿cierto?, a empresas que sí, o contribuyentes que sí recuperen el IVA correspondiente, digamos, ¿ya? Para no producir grandes efectos, a pesar de que eso de alguna otra manera va a encarecer, ¿cierto?, el producto final de alguna otra manera. ¿Ya? No me gusta este tipo de situaciones que quedan de esta manera. ¿Ya? Igual el oficio de 1963, que habla de servicios de ingeniería, me dice lo mismo, que conforme a lo anterior, a contar el 1 de enero del 23, ¿cierto?, que entran en vigencia, ¿cierto?, estas nuevas normas, los servicios consultados, ¿cierto?, estarían grabados con IVA, a menos que sean prestados por una sociedad profesional. Estas distinciones, como bien decía recién, a mí no me han gustado nunca. Pero si esto sigue adelante, es lo que va a pasar. ¿Ya? Vamos a tener una cosa disímil si se presta de un tipo o de otro tipo correspondiente. ¿Ya? Eso básicamente con todo lo que corresponde a sociedades de profesionales o los servicios que en definitiva pasan a estar grabados con el impuesto al valor agregado o exento, dependiendo, ¿cierto?, de quien lo presta, como en este caso las sociedades profesionales. Después tenemos una modificación al artículo 12, letra E, ¿ya?, que agrega un nuevo número 20. ¿Ya? Y esto es importante por lo que vamos a comentar, básicamente, y esto está de acuerdo al artículo 6, número 2, letra B de la ley 21.420, ya con vigencia a contar el 1 de enero del próximo año. ¿Ya? ¿Y qué habla este nuevo número 20? Que los servicios, las prestaciones, procedimientos de salud ambulatorios que se proporcionen sin alojamiento, alimentación o tratamientos médicos para recuperar la salud propio de prestadores institucionales de salud, tales como hospitales, clínicas o maternidades. ¿Ya? Hacia allá apunta naturalmente esta exención, básicamente todo lo relacionado con la salud. ¿Ya? Dice, esta exención incluye el suministro de los insumos y medicamentos efectuados en la ejecución del servicio ambulatorio, siempre que sean utilizados y consumidos en dicho procedimiento e incluido en el precio cobrado por la prestación. ¿Ya? Hay que, en función de la salud, hoy día, dado los adelantos que hay, ¿cierto?, en toda la implementación de este tipo de instituciones que presta este tipo de servicios, ya se dan prácticamente a veces en un corto tiempo. ¿Ya? Pero los servicios laboratorios no se incluyen en esta exención. ¿Ya? Solo los laboratorios van a seguir pagando el impuesto naturalmente al valor agregado. ¿Ya? Interesante esa modificación. Después hay una modificación del artículo 23 de la Ley de Impuestos a los 20 servicios y se elimina el párrafo primero del número 6 del artículo 23, ¿ya?, según el número 3 del artículo 6 de la 21.420. ¿Ya? Que esa ley fue modificada por la 21.462, ya del 26 de julio de este año, en lo que se refiere básicamente a la vigencia. ¿Ya? Porque la vigencia, ¿cierto?, era contar del 1 de enero, pero se cambió por esta ley 21.462 a contar del 1 de enero del año 25. ¿Ya? Vamos a ver por qué. El artículo 23, en el párrafo primero del número 6,
dice esto, dice, el derecho a crédito fiscal para el adquirente o contratante por la parte del impuesto al valor agregado que la empresa constructora recupere en virtud de lo prescrito en el artículo 21 del Decreto Ley 910 de 1975, procederá solo para los construyentes que se dediquen a la venta habitual de bienes corporales muebles. ¿Ya? Eso es lo que dice este párrafo primero del número 6. ¿Ya? Y aquí alguien le pregunta de impuestos internos y aparece el oficio 2344 del 2 de agosto. Dice, mire, la eliminación del párrafo primero de este número 6 del artículo 23, ¿ya? De la ley impuesta a la venta y servicio y las modificaciones introducidas por la ley 21462 a la ley 21420, se produce a partir del 1 de enero del año 25. Esto es a partir de la misma fecha en que se elimina completamente el crédito especial de las empresas constructoras, que está en el decreto ley 910, ¿ya? Y se elimina ya el crédito especial de las empresas constructoras a partir del 1 de enero del año 25, y por eso esto también se hace coetáneo, este artículo 23, ya número 6, se hace coetáneo con esa situación del crédito especial de las empresas constructoras, ¿ya? Entonces, aquí categóricamente Impuesto Interno, ¿cierto?, reacciona muy bien cuando dice que hasta el 31 de diciembre del año 24, el adquiriente o beneficiario contribuyente del IVA, vendedor habitual de bienes inmuebles, tendrá derecho al 100% del crédito contenido en la factura conforme al número 6 del artículo 23 de la Ley de Impuestos a las Ventas y Servicios. ¿Ya? Eso es lo que habla esta modificación. Quiero entrar a la vigencia, ¿cierto? Hemos dicho que las vigencias son a contar el 1 de enero del próximo año y otra a contar el 1 del año 25. ¿Ya? El artículo 5º transitorio, la 21420, es el 1 de enero del año 25, y el artículo 8º transitorio es la que dice el 1 de enero del año 23. ¿Ya? Vamos al artículo 8º, que es lo que me interesa, transitorio. Miren cómo está redactado. Dice, las disposiciones contenidas en los numerales 1 y 2 del artículo 6 entrarán en vigencia a contar del 1 de enero del año 23. ¿Ya? Las contendrán los números 1 y 2 que ya hemos listado al comienzo. Y por lo tanto, ese se aplicarán a los servicios prestados a partir de esa fecha. Yo veo una claridad absoluta aquí cuando me dice, y por lo tanto se aplicará a los servicios prestados a partir de dicha fecha. Con todo, dice, dichas modificaciones no se aplicarán respecto a servicios comprendidos en licitaciones del Estado y compras públicas que hayan sido adjudicadas o contratadas con anterioridad al 1 de enero del año 23. ¿Ya? Es algo especial para las licitaciones que efectúa el Estado, las compras que en definitiva hace el Estado. ¿Ya? Don Adolfo. ¿La beneficia? Sí. Sí, no, porque dentro del chat hay una pregunta que en realidad yo creo que es relevante también analizar, porque estas normas transitorias efectivamente dan la aplicación del IVA en situación muy particular, estos estados transitorios, ¿no es cierto?, las licitaciones del Estado, ¿cierto? Sí. Pero nos podemos encontrar casi todos los contratos que en definitiva continúan al 31 de diciembre del 2022, y por lo tanto, a lo mejor un contrato que en realidad se está facturando en términos de que el 31 de diciembre continúa. Entonces uno podría decir, bueno, después del 31 de diciembre voy a quedar con IVA, y antes del 31 de diciembre va a estar sin IVA. Entonces, por lo tanto, en ese sentido hay que tener mucho cuidado de los contratos que en definitiva van a quedar grabados a partir del 1 de enero del 23, que venían a lo mejor sin IVA antes de la reforma. Eso es importante tenerlo claro. Sí, efectivamente. Este es un tema muy relevante. Efectivamente no. ¿Ya? A eso apunta esta norma. ¿Ya? Claro. Digamos, aparece en función de esto el oficio 2033 del 30 de junio del año 22. Dice, se debe tener presente, dice, que en el caso de los servicios, de acuerdo al artículo 9 de la Ley de Impuestos a la Venta de Servicios, el IVA se devenga cuando la remuneración se percibe o se pone en cualquier forma a disposición del prestador del servicio. ¿Ya? Exactamente, eso es lo que dice el artículo 9, ¿cierto? ¿Cuándo devengo el impuesto al valor agregado? ¿Ya? Cuando la remuneración se percibe o se pone en cualquier forma a disposición del prestador del servicio. El artículo 55 reacciona aquí impuestos internos.
de la Ley para los entes de servicio, dice en concordancia con el devengo legal del IVA, o sea, con el artículo 9, para el caso de la prestación de servicio, dispone que las facturas y las boletas deberán emitirse en el mismo periodo tributario en que la remisión se perciba o se ponga en cualquier forma a disposición del prestador de servicio. O sea, una reacción bastante coetánea, ¿cierto?, con el artículo 9, ¿cierto? Entonces, reacción a impuesto interno dice, considerando lo anterior, para efectos de aplicar lo dispuesto en el artículo 8º transitorio de la ley número 21.420, deben considerarse grabados los servicios prestados a contar del 1 de enero del año 23, y respecto a los cuales el impuesto se devengue, esto es, nazca la obligación de emitir el documento tributario a partir de la misma fecha. ¿Ya? Pareciera que no tendríamos problema ahí con la situación, cómo está planteando el Servicio de Impuestos Internos esta norma, ¿ya? Pero aparece el oficio 2406 del 10 de agosto, que me dejó un poco complicado en lo que yo estaba interpretando. Dice, según se ha precisado recientemente, oye, ahí apareció uno que no debe estar, ¿eh? Para efectos de aplicar eso, lo expuesto en el artículo 8º transitorio de la ley 21.420, deben considerarse grabados los servicios prestados a contar del 1 de enero del año 23, y respecto a los cuales el impuesto se devengue, esto es, nazca la obligación de emitir el documento tributario a partir de la misma fecha. Y miren esto. Luego, dice, solo aquellos servicios documentados antes del 1 del año 23 tendrán el tratamiento tributario que contempla la ley vigente hasta el 31 de diciembre del año 22. En consecuencia, la factura emitida antes de entrar en vigencia el artículo 6 de la ley 21.420 no deberá gravarse con IVA. No obstante que el servicio se preste durante el año 22. La factura emitida a partir del 23 deberá gravarse con IVA, por cuanto el devengo del impuesto y por ende la documentación del hecho grabado ocurrirá durante el ejercicio comercial 2023. Yo creo que aquí hay un problema, ¿ya? Porque si vuelvo, ¿cierto?, a lo que habíamos indicado, cuando me dice, las disposiciones contenidas en los números 1 y 2 del artículo 6, que entran en vigencia a contar el 1 del año 23, y por lo tanto se aplicarán a los servicios prestados a partir de esa fecha. ¿Ya? Pero aquí impuesto interno, en esta parte, me está diciendo algo contrario. ¿Ya? Porque me dice, en consecuencia, el punto 2, no obstante que el servicio se preste durante el año 22, la factura emitida a contar del 23 deberá gravarse con IVA, por cuanto el devengo de impuestos. No, pues me está diciendo que esto es los servicios que se presten a contar del 1 de enero del año 23. Entonces, ¿cómo, cierto, voy a grabar algo que lo presté en el año anterior? ¿Ya? Yo no concuerdo con esta posición que tiene el Servicio de Impuesto Interno, pero tengan cuidado con este oficio, digamos, ¿ya? Lo está diciendo en forma concreta, digamos, ¿ya? No sé qué pueden opinar ustedes, Mario o Hernán, digamos. Yo creo que vamos a tener que facturar todo antes del 31 de diciembre, cuando uno con ese oficio, porque buscamos una solución práctica. Yo sé claro, que ese es el problema. No corresponde, pero pucha, no están diciendo eso si uno quiere mirar entre líneas. Exactamente. Sí, indudablemente. Claro, indudablemente aquí el Servicio de Impuestos Internos, con el ánimo de recaudar, está interpretando una norma que va más allá de lo que la misma ley dice. Claro, efectivamente. O sea, en el fondo está interpretando, ¿cierto?, el artículo 9 y el artículo 55, ¿cierto?, con prescindencia de la norma transitoria del artículo 8 de la 21.420. Claro, efectivamente. ¿No? O sea, aquí la interpretación del servicio manda por sobre la ley. Pero lógico, claro. Pues si me está diciendo los servicios prestados a contar del 1 de enero. Claro. Yo creo, y la reacción es clara, ¿eh? Si uno lo analiza, claro. no admite una discusión distinta. Así es, ¿ya? Pero tengan presente esa parte, ¿ya? Proyecto de reforma tributaria. Las modificaciones que propone este proyecto de reforma tributaria están con el artículo 3, ¿ya? O sea, aquí estamos pasando ya a ciertas modificaciones. Perdón, me adelanté demasiado. ¿Ya? Con este oficio
terminamos lo que corresponde, ¿cierto?, a lo que viene en forma concreta a contar del 1 de enero del próximo año, ¿ya? Y esa norma ya con respecto a las empresas constructoras, que sigue vigendo el 100% del crédito fiscal hasta el año 24, ¿ya? Y se elimina eso a contar del 1 del año 25, ¿ya? Ahí terminaríamos con este análisis con respecto a la ley básicamente 21.420. Ahora vamos a entrar a ver un par de normas interesantes, importantes en el proyecto de reforma tributaria, ¿cierto?, que está caminando, ¿cierto?, en la Cámara de Diputados en estos momentos, ¿ya? Que por ahí he visto que le están dando urgencia, ¿cierto?, a las modificaciones correspondientes, ¿ya? Las modificaciones que propone este proyecto de reforma tributaria están contenidas en el artículo 3º. Ya recuerden que es un documento que tiene, ya dependiendo cómo lo bajen ustedes con respecto al tipo de letra, etcétera, pero básicamente se puede encontrar con un documento que tiene 200 páginas que modifica una serie de textos legales, como siempre. Ya básicamente modifica, ¿cierto?, el Código Tributario, la Ley de Renta, la Ley de Impuestos a la Venta de Servicios, básicamente el IVA, ¿cierto?, la Ley de Herencias y Donaciones, crea un impuesto al patrimonio, ya, y otra serie de normas impositivas bastante importantes, ¿cierto?, que ya las vamos a ir analizando a medida que vayan transcurriendo el tiempo correspondiente, ¿ya? En relación al artículo 8º, letra N, ¿ya? Recuerden que el artículo 8º, letra N, básicamente grava los servicios digitales cuyos proveedores están en el exterior. Ya aquí simplemente vamos a decir qué es lo que viene, digamos, porque incorpora una serie de normas para fortalecer la aplicación del IVA a estos servicios digitales, cuyos proveedores están naturalmente en el extranjero, dando una serie de normas del servicio de impuesto interno y otras claramente quedan establecidas dentro de la ley para tener mayor fiscalización con respecto a este tipo de servicios digitales, ¿ya? Aquí vamos a entrar un poquito más en el alcance. Artículo 8º, letra G, ¿ya? Tiene dos incisos, básicamente. Vamos a ver el inciso primero, porque el segundo es muy similar, pero ya hay modificaciones en lo que vamos a comentar. El artículo 8º, letra G, actual, dice el arrendamiento, subarrendamiento, usufructo o cualquier otra forma de cesión del uso o goce temporal de bienes corporales muebles, inmuebles amoblados, inmuebles con instalaciones o maquinarias que permitan el ejercicio de alguna actividad comercial o industrial y de todo tipo de establecimiento o comercio. Este es un hecho gravado especial, ¿cierto?, que está dentro del artículo 8º. Recordemos que en materia de hecho gravado tenemos el hecho gravado básico con respecto a venta, el hecho gravado básico con respecto a servicio, que hemos tratado de comentar en estos momentos, ¿cierto? Y tenemos un artículo 8º que contempla una serie de letras para, en definitiva, ir estableciendo hechos gravados específicos, ¿ya?, como este, el arrendamiento, el subarrendamiento de bienes corporales muebles, ¿ya?, los inmuebles amoblados, ¿ya?, los inmuebles con instalaciones o maquinaria cuando permitan la ejercicio de actividad comercial o industrial, ¿ya?, y también los establecimientos de comercio. ¿Qué propone este proyecto? Elimina el concepto de bienes inmuebles amoblados, ¿ya? O sea, los inmuebles amoblados, recordemos cómo están grabados hoy día. El inmueble amoblado, ¿cierto? Yo tengo que ver o rebajar de la base imponible o del precio que estoy cobrando por el inmueble amoblado, tengo que rebajar, ¿cierto?, un 11% del avalúo fiscal proporcional al periodo que estoy cobrando, ¿cierto?, de ese precio, y la diferencia es lo que estaría grabado con el impuesto al valor agregado. Bueno, estos bienes amoblados, entonces ahora, de acuerdo con el proyecto, si camina el proyecto, si se aprueba, ¿cierto?, esta situación, pasaríamos que los inmuebles amoblados no estarían grabados con IVA, ¿ya? Así que hay un cambio fundamental e importante en esta situación, ¿ya? Aquí yo le voy a hacer la palabra a Hernán, porque eso lo hemos estado mirando y discutiendo bastante, y Hernán, ¿cierto?, ha profundizado bastante la situación, Sí. que esto produce algo que
es bastante complicado, Sí. ya del punto de vista, ya como dijo Mario por ahí, ya este proyecto, ya, o lo que pretende generalmente impuesto interno, es allegar ciertos recursos a las arcas fiscales. ¿Ya? Claro, muy bien, yo creo que estoy completamente de acuerdo, Adolfo. Yo creo que aquí hay un punto que en realidad no se tomó en la reforma, ya sea alguna norma transitoria o algo que permita ayudar el efecto del 27 bis, porque no nos olvidemos que algunos de estos proyectos se hicieron rentables por efecto del 27 bis, porque al final, ¿no es cierto?, esa recuperación a lo mejor me facilitaba hacer un prepago del endeudamiento para la compra de activos fijos. Y por lo tanto, hoy día, ¿cómo va a operar el 27 bis de estos contribuyentes que van a quedar no grabados con IVA? Entonces, se genera el reintegro y se genera todo ese efecto que en realidad uno podría decir, oye, pero si en realidad me olvidó la plata y al otro día prácticamente voy a tener que empezar con una política nueva de pago reintegro. ¿Cómo se irá a aplicar? Entonces, creo que aquí hay un problema que hay que profundizar, un problema que la norma debe hacerse cargo esta reforma con respecto a ese punto, si no quedamos en la indefensión total con respecto de ese tema, ¿no? Don Adolfo, Ahora, no sé si eso es verdad, Hernán, pero este es un tema muy complejo, porque en definitiva, si nosotros recordamos qué es lo que es el 27 bis, ¿cierto? El 27 bis, ¿qué es lo que me permite? ¿Cierto? Cuando yo, en 2 o más periodos tributarios, por compras de activos fijos que me han dado derecho al crédito fiscal, ¿cierto? Yo puedo pedir, y tengo acumulación de ese crédito, ¿ya? Yo puedo pedir, perdón, yo puedo hacer dos cosas, ¿cierto? O imputar, ¿cierto?, ese crédito acumulado, ¿cierto?, por compra de activos fijos a cualquier tipo de impuesto de carácter fiscal, incluyendo los impuestos de retención, o a los impuestos o las tasas correspondientes aduaneras. ¿Ya? O la otra situación es que yo puedo pedir directamente a la tesorería, ¿cierto?, que me devuelva ese impuesto. Pero la mecánica, el artículo 27 bis, en definitiva, es como decir, este es una especie de un préstamo, ¿ya? Porque usted tiene que, a través, ¿cierto?, de la mecánica de los pedidos tributarios siguientes a haber pedido esa devolución, yo tengo que ir viendo que mis créditos, ¿cierto?, van a permitir de alguna manera, ¿cierto?, hacer frente a que esto que yo pedía anticipadamente sí lo podría haber utilizado como crédito, ¿cierto?, si es que no lo hubiera pedido. ¿Ya? Y por lo tanto, cuando yo tengo situaciones que son exentas, ya ahí yo tengo que echarme las manos al bolsillo y ese IVA que pedí tengo que devolverlo en el fondo en la proporción que corresponde. Y eso es lo que está pasando aquí, ¿cierto? claro, efectivamente. Es verdad que el flujo de caja puede ser súper importante, digamos, pero claro, lo que está haciendo esto, en definitiva, indirectamente, porque no lo dice la norma para dónde va, ¿cierto? Lo que está diciendo, mire, los inmuebles amoblados, si se aprueba esta normativa, ya voy a tener un hecho no grabado, ya, o exento, porque los inmuebles están, ¿cómo se llama?, en la norma exenta también, ya, el arrendamiento, etcétera, ya. Voy a tener que devolver ese IVA que no lo hubiera podido imputar de no tener esta situación. claro, efectivamente. Por eso los proyectos Family Office se ve efectivamente afectados. Todo eso yo creo que hay un efecto ahí en la industria complicado desde ese punto de vista. Es un problema de caja muy grande. Claro, porque hay veces, no se ve que de repente uno pide un 27 bis y los bancos también condicionan ciertas tasas, ciertos flujos de pago en función de la devolución de plata de la caja que me llega en función del 27 bis. O sea, también se ve afectado el financiamiento. Entonces, es un problema colateral bastante complicado. Claro, pero recuerde, ¿cierto?, que cuando uno mira este proyecto de reforma tributaria, ¿ya?, por mucho por ahí que cuando uno escucha al ministro dice que ciertas normas son neutras, ¿ya?, la verdad que ninguna de estas normas son neutras, digamos. Claro, efectivamente. ¿Ya? Porque categóricamente todo el proyecto de reforma tributaria que uno mira, ¿cierto?, en forma muy concreta, es una mayor recaudación fiscal, digamos. Y desde ese punto de vista es lo que han indicado, queremos recaudar tanto porcentaje del producto, tanto porcentaje del PIB. Hacia allá va la norma, digamos. Entonces, yo veo que esto es muy complicado. Yo entiendo perfectamente bien, ¿cierto?, este análisis
que ha hecho en NAN, digamos, pero también hay que ver el análisis en el que tiene el fisco. Esto está llevando básicamente, ¿cierto?, a una mayor recaudación fiscal, lo quiera o no lo quiera. Claro. Esto no es inocuo. Claro, no es neutro. No es neutro. Sigamos. Esto es lo último que vamos a ver dentro del artículo 8 y dentro de las modificaciones, porque hay muchas otras, qué sé yo, pero trate de poner estas que son más importantes, que no dejan de ser interesantes. El artículo 8, letra M. Recordemos qué es lo que el artículo 8, letra M. ¿Ya? El artículo 8, letra M, básicamente está relacionada con la adquisición de activos inmovilizados, ¿cierto? Y desde ese punto de vista, cuando yo tengo la alternativa de poder recuperar el impuesto al valor agregado por la compra de estos activos inmovilizados, ¿cierto?, la venta posterior de ese activo está grabada con el impuesto al valor agregado. ¿Ya? Y desde ese punto de vista se introducen en esta letra M del artículo 8 lo siguiente. Cuando el Servicio de Impuesto Interno estime que una reorganización se ha realizado con el fin de eludir el IVA en la venta de activos movilizados, dicho servicio podrá liquidar y girar el impuesto previa citación. ¿Ya? Hacia allá va, digamos, porque de alguna u otra manera, ¿cierto?, aquí esta normativa está, a mi juicio, introduciendo ciertos elementos para que Impuesto Interno pueda calificar como normas, a mi juicio, elusivas, específicas o especiales. ¿Ya? O sea, si yo estoy haciendo una reorganización, pero de alguna manera el fin que tengo en esa reorganización es eludir el pago del impuesto al valor agregado, porque en esa reorganización estoy trasladando ciertos activos inmovilizados que, dado la forma que me estoy reorganizando, me van a permitir no hacer frente, ¿cierto?, en su enajenación al impuesto al valor agregado. Aquí Impuesto Interno nos puede complicar la vida de esta manera. Independientemente que me tiene que hacer previa una citación, pero es un problema administrativo. Me agrega en otro párrafo en la reforma, me dice, mire, el Servicio de Impuesto Interno podrá recalificar como venta de activos inmovilizados la venta de acciones, derechos sociales, cuotas, bonos u otros títulos convertibles en acciones o derechos sociales cuando al menos un 50% de su valor de mercado provengan del activo inmovilizado. En otras palabras, ¿cierto?, yo no estoy vendiendo el activo inmovilizado, lo que estoy vendiendo son las acciones de la sociedad donde está el activo correspondiente. ¿Ya? Es una forma, ¿cierto?, indirecta de vender un activo, ¿cierto? Para eso yo podría hacer una división y esa división pongo, ¿cierto?, el activo inmovilizado y vendo las acciones con respecto a la sociedad que surge la división que solamente tiene el activo inmovilizado o al menos un 50% del valor de mercado. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Escapándome de, si hubiera vendido directamente el activo inmovilizado, hubiera tenido que estar afecto al IVA, ¿cierto? Pero por esta mecánica de una forma de revocación distinta, no. Y desde ese punto de vista, entonces, aquí le están dando las atribuciones de impuesto interno para decir, ah, se está escapando del IVA y por lo tanto, venga el IVA adelante. ¿Ya? Cuando la venta directa del activo inmovilizado hubiera estado afecta a IVA, dicha venta se efectuó con el objeto de evitar el pago del impuesto, que es lo que estamos indicando. ¿Ya? Para estos efectos, el servicio dice deberá considerar especialmente si como consecuencia de la venta, él o los bienes del activo inmovilizado han dejado de estar destinados a las actividades afectas a IVA. Digamos. Claro, estoy haciendo una reorganización, estoy haciendo algo relacionado con escaparme en definitiva del impuesto al valor agregado. ¿Ya? A menos, dice, además, perdón, es necesario que la enajenación sea de al menos un 20% del total de las acciones, cuotas, títulos o derechos. ¿Ya? Y aquí me dice, considerando todas las enajenaciones, directas o indirectas, efectuadas por el enajenante y otros miembros de su grupo empresarial, según lo que señala el artículo 96 de la ley 1845, que es la ley Mercado Valores, ¿cierto? Y que me dice cuándo estoy en presencia de un grupo
¿cierto?, empresarial, que es una norma también bastante importante, interesante, de repente bastante compleja de aplicar, pero se refiere a esa norma, ¿ya? Creo que esto es lo último que queríamos mencionar, ¿ya? Creo que sí, ¿ya? Y como siempre, sí, esta quería presentación va a comentar un estar... poquitito esta norma, Adolfo. Entonces uno podría decir que ha ido evolucionando la ley, por siendo un poquito filosófico en el sentido de decir, oye, ahora nos podemos encontrar que las acciones van a estar grabadas con IVA si aplicamos tal extra el día de mañana por el activo subyacente. Y por lo tanto, estoy pensando en voz alta, o por último decir, oye... Es que básicamente es una norma anti-ilusión, si lo que me está diciendo básicamente, lo que usted está haciendo directamente es vender el activo fijo. Claro, el activo movilizado. Eso es lo que está diciendo. Y fíjese, entonces, dentro de la filosofía tributaria, entonces uno podría decir que, si me siguen en la idea, que en el fondo estoy vendiendo unas acciones con IVA y más encima estoy rebajando el terreno. Podríamos llegar a esa conclusión. O sea, estoy diciendo efectivamente todas esas cosas, esta norma implica esos cambios que vamos a tener que empezar a degustarlo. Entiéndola, pero yo entiendo algo distinto. Yo entiendo aquí que, o sea, efectivamente yo vendí las acciones, ¿ya? Pero lo que realmente hice es vender el activo fijo. Claro. Por lo tanto, como usted vendió el activo fijo, independientemente cómo lo hizo, aquí hay un IVA que me debe. Claro, efectivamente. ¿No? O sea, hay una reclasificación de que esa venta en realidad usted vendió un bien raíz. Exactamente. Entonces, en definitiva no eran acciones. Entonces, por lo tanto, va cambiando un poquito el parámetro tributario. Sí, exactamente. ¿Ya? Claro. Por eso digo yo que son normas especiales de ilusión. Claro, efectivamente. ¿Ya? Bien. Pero hay otro tema ahí entretenido para discutir, eso es lo más relevante. Como siempre, esta presentación la vamos a poner, ¿cierto?, en nuestra página de internet de la cámara, ¿cierto? Y como siempre, a su vez, perdonando esta redundancia, muchas gracias por vuestra participación y por habernos escuchado en estas situaciones. Espero, de alguna manera, que estemos en algún momento, ¿cierto?, en un taller ya presencial, ¿ya?, para ver nuevamente las caras de nuestros amigos que nos acompañan siempre en esta situación. Muchas gracias. Gracias, Adolfo. Ok, Adolfo, muchísimas gracias. Muy buena la presentación. ¿Terminamos con algunas preguntas del chat, Hernán? Por supuesto. Vamos. Perfecto. Aquí vamos a tratar de... Hoy día Cristian Corto estuvo pero on fire haciendo preguntas. Sí. Dice don Adolfo, los servicios de odontología. Ojo. El servicio lo calificó como servicio 20 número 5, por lo que a partir del 1 de enero van a quedar efectos a IVA. Entonces se hace necesario aplicar, claro, por eso aquí complementa Cristian, dice, entonces lo que hace necesario aplicar la nueva exención del artículo 12, letra E número 20, que se estaría incorporando, claro, por ser obviamente un servicio de carácter ambulatorio. Ambulatorio, efectivamente. Exactamente. Claro. Exactamente. Esa palabra yo creo que es clave, Mario, la que toca decir ambulatorio. Yo creo que descansa la extensión. Hoy día, por ejemplo, yo hace poquito, ustedes ven que en este último tiempo me han visto sin lentes, ¿no? Sí, efectivamente, Adolfo. Bueno, tengo vista 20/20, por si acaso. Tiene mejor vista que yo, Adolfo. No, lo que pasa es que le da pasa la cuenta. Y le da pasa la cuenta, entonces tenía principios de catarata. Entonces mi oftalmólogo dijo, operemos. Punto. Claro. Y es ambulatorio. Claro. Oye, la operación o el lente intraocular que le ponen, el doc se demora 5 o 10 minutos. Claro, efectivamente. Estimado Adolfo, ese oficio salió justo un mes antes de la operación suya, así que yo creo que fue una buena gestión de conseguirse ese oficio, indicando que los servicios oftalmológicos son de carácter ambulatorio y que no van a estar afectos ahí. Ahora, por eso ese punto es súper relevante, porque hoy día varias operaciones son ambulatorias. Por ejemplo, hoy día también la operación de menisco, si uno analiza, uno va en la mañana y la tarde está listo también. O sea, la parte ambulatorio, efectivamente, hoy día es relevante. Cuando uno es súper relevante considerar entonces de que el servicio basta con que sea ambulatorio, independientemente del tipo jurídico y tipo de entidad que presta ese servicio, siempre efectivamente, porque podría encontrar una clínica. Podría encontrar una clínica que esté prestando un servicio ambulatorio, ¿no es cierto?
No lo quise poner, pero en el proyecto de circular, en esta parte, impuesto interno hace asimilable, mal dicho, hace aplicable, mejor dicho, lo que considera el Ministerio de Salud para estos efectos cuando estamos en presencia de, ¿ya? Y ahí menciona algunas leyes y reglamentos que hay que tener presentes, ¿ya? Pero es verdad, digamos, toda esta cosa ambulatoria de salud que está regulada básicamente por el Ministerio de Salud y sus organismos, es lo que en definitiva está protegiendo este artículo 20. Por eso que este artículo 12, letra E número 20. Y por eso que en la parte final de este 20 dice, ojo, los laboratorios no están dentro de esta exención, ¿ya? Los laboratorios los deja grabados exactamente igual, ¿ya? El gran problema ahí es la definición del laboratorio. Ahí, para esos efectos, hay que recurrir a un decreto que emitió el Ministerio de Salud para los efectos de definir qué es un laboratorio clínico. Eco. Por eso no están considerados, claro, no están considerados dentro de lo que significa una atención de carácter ambulatorio. Sí, exactamente. Estimado, la nota de cobro, ya, ok, eso no corresponde. Multifamily, perfecto. No sé si tenemos otra consulta. Hay unas preguntas relacionadas con la educación. Eso sigue. Claro, en materia de educación. Esa exención sigue. Claro, en general ese tipo de servicio está exento. Sí. Yo en el chat puse un oficio, que no más. Sí. El oficio se lo recomiendo, que lo estoy mirando aquí al lado, el 2308 del mes de julio del 2022. Es un oficio que es importante considerarlo dentro del plan de estudio de uno. Exactamente, ahí tiene una exención de carácter personal en donde el artículo 13, número 4 de la ley del IVA establece una exención a todo lo que significa de carácter educativo, charlas, seminarios, cursos, etcétera, donde el objetivo es transmitir conocimientos técnicos sobre determinadas materias. Por eso el número 4 dice que esta exención se limitará a los ingresos que perciban en razón de su actividad docente propiamente tal, ¿ya? A la actividad docente, sí. Claro, cualquier otra cosa que no sea dentro de la actividad docente estaría grabada con IVA en un establecimiento de carácter educacional. Y no necesariamente tiene que ser establecimientos reconocidos por el Estado, digamos. Sí. Ahora, en el evento de que exista duda respecto a este tema, yo sugeriría constituir una sociedad de profesionales, porque ahí lo resuelve todo. Sí. Por ahí también Cristian hizo otra pregunta larga que me pareció muy interesante conversarla, que tiene que ver con la existencia de una sociedad de profesionales que presta servicio, que está organizada como sociedad por acciones y por ende, al ser una sociedad eminentemente de capital, estaría grabado con IVA, por supuesto, a partir del 1 de enero del año 2023. Luego propone como una solución para liberar aquella facturación y no aplicar IVA a partir del 1 de enero de 2023. La idea es constituir una sociedad de profesionales, limitada, comillas. Entonces, claramente, de acuerdo a estos tipos jurídicos, evidentemente, si cumple con los requisitos, ambos estarían muy bien. O sea, la SPA grabando con IVA y la limitada sin IVA. Entonces, luego hace una pregunta. Al constituir esta nueva sociedad y luego mantener la SPA, ¿podría ser considerada elusiva esta acción de constituir la sociedad? Yo creo que muchos la deben estar pensando. Sí, hay un oficio de impuesto por ahí que habla con respecto a una reorganización, ¿ya? Y que dice que el reorganizarse, ¿cierto?, hacia, en definitiva, no aplicar el IVA, Impuesto Interno está diciendo que eso está dentro, naturalmente, de la libertad que tiene toda persona, todo contribuyente en este país para hacerlo, ¿no? No significaría, obviamente, ¿cómo se llama?, una ilusión, digamos. Pero como siempre se deja reservado
esto yo lo miraré en la instancia de fiscalización correspondiente, digamos. Ahora es importante... Pero el hecho que yo forme una nueva sociedad yo creo que de ninguna manera es una norma antilusiva, digamos. Forme otra sociedad nomás, punto. Ahora, no fue importante saber que la página 5 de la circular en consulta, el 2.4, dice contribuyentes que se reorganicen para tratar como sociedades de profesionales. Entonces, por lo tanto, invito a estudiar ese apartado dentro de la circular. Por lo tanto, lo señala la circular, la alternativa. Yo no veo problema en esa parte. Yo quería repasar un punto que es importante también, porque directamente, siempre cuando uno quiere ser sociedad profesional, habla de una opción, ¿cierto? Por lo tanto, uno genéricamente nace como de segunda categoría y ahí tomaré la opción. Entonces, siempre el mercado está preguntando, bueno, yo cuando constituí la sociedad con la cual estoy hoy día prestando servicio, nunca tomé ninguna opción porque nací de inmediato como primera categoría. Entonces hay que tener cuidado hoy día de esa opción de ejercerla para poder cambiar de segunda a primera. Entonces, ese es un tema que no se ha profundizado por parte del Servicio de Impuesto Interno. Sí, claro. La pregunta es, ¿qué pasa si yo... Nunca tomé la opción, porque nací nunca como tomé primera, la opción, digamos. Claro, entonces hoy día yo podría decir, voy a tener que tener sociedades nuevas, porque ahí voy a poder recién tomar la opción. Entonces uno podría decir, ¿qué hago con todo lo que yo tenía antes del año 2022? Exactamente. ¿No es cierto? Y el 23 voy a tener que constituir sociedades nomás, no me queda otra. Para estar tranquilo, yo lo estoy diciendo más o menos como una opinión personal y también... Claro, es que está claro que en las sociedades profesionales uno nace como afecto al 42 número 2. Claro. Y yo ejerzo la opción en el mismo inicio de actividades o después. Ahora, hoy día... Y desde ese punto de vista, desde ese punto de vista, el impuesto interno dice que la opción es irreversible. Claro. Por si acaso. Claro. Hoy día les puedo contar que hoy día en la mañana llegué temprano a la oficina y empecé a buscar el formulario de iniciación de actividades donde tomaba la opción y no lo encontré. A lo mejor se me pasó, pero quería manifestarlo. Sí, yo también no lo encontré. Puse segunda categoría, claro. Puse segunda categoría y ya me quedé pegado. Por eso uno cuenta de repente experiencias, no solamente cosas teóricas, y la práctica también enseña mucho. Hay que rastrojear, como digo yo, dónde está, digamos. Si no, obligado a presentar coetáneamente una petición administrativa. Claro. Sí. Pero la voy a encontrar, y por eso don Adolfo, cuando hace la presentación, siempre esa circular y esos oficios antiguos que uno se le olvida. Así que lo voy a buscar, porque debo tenerlo en algunos de mis textos, debo tener el link. Buen día. ¿Qué figura queda una empresa SPA y una SA que presta servicio informático que trae contratos de servicios anteriores al 1 de enero de 2023? Para Isabel Rosa, aprovecho de saludarla. Y bueno, yo creo que este tema quedó claro. Fue un tema específico que trató mi estimado Adolfo. Entonces, Rodrigo Castro, con esto cerramos, decimos, todo está grabado con IVA, a excepción de lo que queda exenta de la misma ley, transporte médico, acción sería o no. Claro, efectivamente. Todo está grabado con IVA. Y algunas leyes especiales, sociedades de profesionales, FONASA, todo eso está exento. Y servicios ambulatorios, transporte, etcétera, etcétera. Hay un catálogo, el artículo 12 de la ley del IVA y el artículo 13, ambos son clarísimos en ello, y eso, estando ahí, está exento. Claro. Básicamente es el 12 letra E, Claro. 12 letra E en materia de servicios, sí. En relación a los servicios. El 12 letra E y el 13. Claro. Esos son los claves. ¿Ya? Y de repente algunas leyes especiales. ¿Ya? Exactamente. Bien, yo creo que estamos, yo creo. Estamos claros que tenemos muchísimo que estudiar todavía y qué es lo que pasa, para adelante con las reformas, ¿no? Así nomás, pues. Ya tenemos un gran proyecto que vamos a ir analizando a medida que vayan transcurriendo los meses y cómo se va comportando, ¿cierto?, la discusión en el Congreso. Perfecto. ¿Ya? Bien, maestro, buenísima presentación, estimado Hernán. Sí, saludo acá a siempre y a nuestros participantes. Será la próxima. Sí, señor. Seguimos, tenemos harta materia que estudiar, conversar. Así es que nos vemos en una próxima oportunidad. De todas maneras. Que tenga buena semana, en especial un buen fin de semana.
Eco. Chao. Adelante. Adiós. Felicidades, que esté muy bien. Chao. Chao.